presencia entre nosotros y aprovechamos este momento de intimidad con el Señor para pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. Sabemos de antemano que es el Espíritu Santo quien guía, quien ilumina, quien acompaña siempre nuestro caminar hacia la patria eterna. Y hoy, más que nunca, tenemos que ser muy dóciles a la acción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que llega a sellar en nuestro corazón esa vida divina que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Felicidades pues por su trabajo y por su esfuerzo de participar en este encuentro y desde luego con mucha urgencia de tomar conciencia de nuestra responsabilidad como cristianos. Hoy más que nunca tenemos que asumir esta responsabilidad, este llamado de Dios para orar por toda la iglesia, por nuestro mundo, por tantas necesidades de las personas. Hoy podemos ver, aquí por ejemplo vemos esas colas interminantes de gente que está acudiendo para la vacunación. En el fondo lo que pasa con todo este signo es el miedo que mucha gente tiene a que pueda llegar el virus y que pueda llevarlo a la muerte. Es un miedo, es un pánico. Pues yo pienso que este miedo es el que tenemos que enfrentar con espíritu de fe y con responsabilidad. No debemos tener miedo. Decía Jesús en la Eucaristía, no teman a los que matan el cuerpo, teman más bien a lo que mata el alma, a aquello que lleva a la condenación eterna. Es a lo que debemos temer, a vivir lejos de Dios. De lo demás, estando en la mano de Dios, nada pasa. Ya sea que se vacunen o no se vacunen, eso es secundario. Sabemos que lo más importante no es una protección humana que ha creado un ser humano, como podría ser esos elementos que hoy se proponen. Lo más importante no es la parte humana, lo más importante es la vida divina. Claro, Dios quiere que nos cuidemos, que nos protejamos, que busquemos los medios para lograr la salud. Eso es voluntad de Dios. Dios quiere que busquemos aquellos medios que nos llevan a la salud y a la vida. Pero ¿dónde encontramos la verdadera salud y la vida? Si no es en Jesús mismo, en el Señor y en la intercesión de los santos. Ayer veía, me detuve un poquito a ver el testimonio de aquella mujer que por su experiencia de milagro, de la aneurisma que la podía haber llevado a la muerte y que finalmente se certificó por todos los medios y médicos y toda su salud total, desapareció completamente su problema por intercesión del Papa San Juan Pablo II. Lo que llevó al Papa San Juan Pablo II a la canonización, que lo tenemos como santo en los altares, fue precisamente su intercesión por esta persona que estaba ya programada para morir. Los médicos le habían dicho que no duraría su vida más que unos meses más después de que se le hicieron todos los estudios, porque tenía ese problema incurable a la ciencia médica. Ella recurre a la intercesión de San Juan Pablo II, que había sido beatificado ya en aquel momento, y por interceder, por pedir la intercesión del Papa, encontró la salud. Los médicos nunca más volvieron a encontrar ni siquiera los rasgos, los signos, las huellas de aquel aneurisma, de aquel problema de muerte. Desapareció totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? O sea, si estamos en Dios no tenemos por qué tener miedo, que eso es lo más importante. Estamos en Él. Decía San Pablo, en Él somos, nos movemos, existimos, en Él estamos. Pero hay que estar en Él. Y eso es precisamente lo que lleva como objetivo principal el tema que hoy vamos a abordar, la urgente llamada a la conversión. Ese es el punto clave principal. El problema principal del mundo en que vivimos es la falta de conversión, de volvernos. Convertirse es volverse. ¿A qué nos vamos a volver? Volvernos al amor de Dios, volvernos al corazón de Dios.
Y mediante el corazón de María y de San José es bien segura nuestra vuelta al corazón de Dios, porque lo que más quiere nuestra Madre, San José, todos los santos, es que vayamos al corazón de Dios y que en Él encontremos la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Muy bien, pues esto es todo un preámbulo para empezar este momento de reflexión que nos debe llevar a una concientización de la urgente llamada a la conversión. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte viva. Dios no es un Dios de muerte, Dios es un Dios de vida. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Capítulo 10, versículo 10 del Evangelio de San Juan. Así es que, pues tenemos que tener esa conciencia de la vida abundante que Cristo vino a traernos y que lo encontramos principalmente en la Divina Eucaristía, en el manjar de la vida que es Jesús en la Divina Eucaristía. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que ilumine, que mueva nuestro corazón, y le voy a pedir al Espíritu Santo para que nos cubra, nos proteja a todos los que hoy estamos aquí, incluyendo a las personas que nos acompañan, a quienes viven en esta parroquia, todo el equipo parroquial, el párroco, los sacerdotes y todas las personas que colaboran pastoralmente, para que el Espíritu Santo, que es luz y vida, nos anime, nos fortalezca, nos guíe en este caminar de la fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, haz instruidos e iluminados los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Guiados por este mismo Espíritu, gocemos de la virtud de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. María y San José, trono de la sabiduría, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pueden sentarse. Mis queridos hermanos, en este domingo, ya muy cercano a vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesús, el Hijo de Dios, Dios nos está llamando a que avivemos en cada uno de nosotros el don de la conversión, necesario y urgente para nuestra vida cristiana. Yo no dudo, y yo pienso que Dios nuestro Señor también nos lo hace sentir así cuando nos ponemos en su presencia a través de la oración, que el amor de Dios, nuestro Dios que tanto nos ama y que entregó su vida por nosotros y que está presente con nosotros, como lo aseguró: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él, que está presente y vivo entre nosotros, ha querido de alguna forma, porque sabemos que nada, ni siquiera la hoja del árbol se mueve sin la voluntad de Dios, así lo dice la misma Sagrada Escritura, ha querido o ha permitido, no es que directamente lo haya mandado, porque muchas veces hay acciones que son humanas y que de alguna forma Dios lo permite, pero que tenemos que sacarle buen fruto, como me refiero en este momento a la pandemia, que ha dejado mucho dolor, indudablemente, porque no solamente han salido de este mundo personas así muy sencillas del pueblo, que son desde luego un dolor por todos los que han partido, dejando un dolor en las familias de su partida, pero hemos tenido también la pérdida de grandes hombres de iglesia, como son varios obispos, sacerdotes, pastores del pueblo de Dios, que también han salido y se han ido a la patria eterna. Todo eso nos deja ver dos cosas. Primera, que Dios nuestro Señor nos hace ver la caducidad de la vida presente. Y es una llamada al mundo entero, a que reconozcamos que nuestra vida en este mundo es una vida de peregrinos, de caminantes, y que vamos camino
a la eternidad. Cuando una persona vive convertida al Señor y vive en el amor de Dios, no le asusta, no le preocupa, no le inquieta, no le deja pánico, miedo, como estamos viviendo ahora en muchos casos, el saber que va a salir de este mundo, sino al contrario, cuando se vive en la conversión, cuando se ha regresado del camino del pecado al camino de la vida, a abrazar a Jesús como centro de su vida, el encuentro con Jesús en la vida presente en el paso hacia la vida eterna, es una noticia agradable, gozosa, no de miedo, no de temor. Yo creo que hoy, en lugar de tener miedo, deberíamos tener el gozo pleno de que si Dios lo permite, alguien pueda salir de este mundo por alguna razón, como podría ser una enfermedad como esta y otras más que puedan presentarse. Pero cuando ya se tiene la certeza de que vivo en el Señor, que es precisamente el punto clave de la conversión es decir, yo voy por el camino de la muerte, que me lleva a la muerte, el camino de la transgresión de la ley de Dios, porque no he sabido cumplir los mandamientos, porque no vivo los mandamientos de la ley de Dios, porque no practico los sacramentos, porque tal vez tengo años que ni siquiera me confieso, no me acerco a recibir el perdón de Dios, porque no vivo en la ley de Dios, porque vivo en pareja con la persona que Dios puso en mi camino, puede un hombre y una mujer, pero viven sin la bendición de Dios, no tienen el sacramento del matrimonio. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Buscar que Dios bendiga mi unión y que pueda ya, bendecido, empezar a caminar en el camino de la comunión, que es precisamente la comunión de la vida de gracia, de compartir y de vivir y de alimentarse con el cuerpo y la sangre del Señor. La conversión lleva precisamente a vivir ese banquete de vida. En el capítulo 6 del Evangelio de San Juan lo dice muy claramente nuestro Señor: yo soy el pan de la vida, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vivo en él y él en mí. O sea, esa comunión. Los grandes santos cómo gozaban. Inclusive hay santos que desde muy pequeños, cuando iban a hacer la primera comunión, gozaban prepararse para ese primer encuentro con el Señor. Recuerda Santa Teresita del Niño Jesús, que cuando iba a hacer su primera comunión, ella comenta en su diario, en su historia de un alma, dice: ¿cómo hubiera querido yo prepararme a recibir a Jesús por primera vez, llenando mi alma con todas las mejores flores, más hermosas flores del mundo, para estar ahí, mi alma adornada con las mejores flores más bellas, para recibir al amado de mi alma? Y cuando Jesús entró en ella, escribe: qué dulce fue el primer beso que Jesús le dio a mi alma. Teresita estaba llorando cuando con las niñas ahí en su primera comunión, lloraba. Y se le acerca una niña y le dice: Teresita, no llores, ya sabemos que estás llorando porque tu mamacita no está contigo, porque había fallecido su mamá de ella murió cuando ella era una niña, entonces no había hecho la primera comunión. Dice: ya sabemos que lloras por eso. Y Teresita respondió: no lloro por eso, porque mi mamá sí está aquí, mi mamá está aquí, porque como los santos están en el cielo, y donde está Jesús está el cielo, Jesús está en mi alma, el cielo está en mi alma, mi madre que adora a Jesús eternamente en el cielo, está aquí conmigo adorando a Jesús. Qué gran conciencia tenía de las realidades eternas, Entonces, cuando el alma vive ha vuelto de ese camino de pecado al camino de conversión, el alma empieza a gozar de la dulzura del amor de Dios. Y puede decir, como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar y me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta, cuando vivimos en Él. Esas son las consecuencias de la conversión.
La conversión debe llevarnos al amor, y el amor debe llevarnos a la vida, porque el amor es vida, Jesús es vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso es tan urgente la conversión, porque el Señor quiere que disfrutemos de esa vida divina, de la vida divina que Él nos da. Y por eso es tan urgente la conversión. Y yo decía hace un momento al empezar la reflexión que Dios en su bondad ha querido dar al mundo esa voz, ese mensaje tan fuerte a toda la humanidad. Su vida presente es caduca y pasajera. Su vida presente se esfuma. Busque los bienes eternos. Recordemos aquella frase de Jesús que Él nos dice con toda elocuencia de su corazón: atesoren riquezas para el cielo, donde ni el ladrón llega, ni el ladrón ni la polilla destruye el tesoro. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si el tesoro es la gracia divina, el Señor dijo: si alguno me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Si alguno me ama. Y ahí viene precisamente hacia qué nos tenemos que convertir. Nos tenemos que convertir al amor de Dios, porque el Señor nos ama, pero si nosotros lo amamos, Él viene a nosotros. ¿Cómo le demostramos el amor? Jesús dice muy claramente en su Evangelio: el que me ama cumplirá mi palabra, cumplirá mi palabra. O sea, el amor es cumplimiento de la palabra de Dios. El amor no es palabras bonitas, no es poemas hermosos. El amor se expresa con poemas también. El alma es un cántico al amor de Dios. La vida es un cántico al amor de Dios, y el hombre puede y debe expresar ese amor a través de la vida como un cántico de amor. Pero ¿cómo puede elevar el alma ese cántico de amor si no es a través de la comunión? Por eso los santos que vivían esa vida de comunión, su vida era una verdadera elocuente entrega de amor a Jesús. Y así, por eso ya no les importaba hasta la muerte. Para ellos era, decía San Pablo: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, una ganancia. La muerte una ganancia. Ay, hermanos, yo pienso que si de veras llegáramos a la verdadera conversión, el saber que hay la posibilidad de morir debe ser para nosotros un motivo de gozo y no de miedo, ni de susto. Así lo expresaban las personas que vivían en esa comunión con Dios, a la cual Dios nos llama mediante la conversión. La conversión, por eso pusimos el tema de hoy como una urgente llamada del cielo a la conversión cara a la pandemia. La pandemia no es otra cosa que la llamada del cielo a reconocer nuestra caducidad de la vida presente, pero también a la vez una llamada para que revisemos nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Hay santos y Santa Teresita del Niño Jesús también, volviendo a ella, Santa Teresita del Niño Jesús, ¿qué decía? Fíjense lo que decía. Cuando ya estaba para morir, para salir de esta vida, porque ella tuvo un problema pues diríamos que es como la enfermedad de los grandes santos, un problema de los pulmones. Mediante la tuberculosis, los pulmones se le desintegraron. Es más, físicamente, materialmente se deshicieron los pulmones. De hecho, una noche, ya cuando estaba muy cercana a su partida de este mundo, tuvo una hemoptisis, se llama, o sea, un vómito de sangre. En la noche estaba oscuro su habitación y percibió que aquello que había expulsado era sangre, y se llenó de gozo. No se llenó de miedo, no se puso asustada, con pánico, no salió corriendo por todos los pasillos del convento: ¡ay, tengan piedad de mí, me voy a morir! ¡Ay, Dios mío! No, al contrario, se llenó de gozo. ¿Y saben qué era lo que más le preocupaba a Santa Teresita en ese momento? Que no fuera cierto lo que ella se imaginaba, que fuera sangre, porque decía: es la visita del amado de mi alma. Ya con esto Dios me está demostrando que ya voy de salida, ya voy al encuentro. Y había una religiosa que le estaba
escribiendo todas las últimas palabras que ella iba pronunciando en su lecho de muerte. Dios permitió pues que allí hubiera quien le estuviera tomando todas aquellas últimas palabras. Y escribió, o dictó, ella ya no podía escribir, pero alguien le escribió en esas últimas palabras un párrafo bellísimo. Ya cuando estaba muy cercano, tal vez un día anterior o algo así, muy cercano a su partida a la gloria, en ese momento escribió: presiento que la misión mía va a empezar. La misión mía va a empezar. La misión de hacer amar a Dios como yo lo amo, de enseñar mi caminito a las almas y decirles a todos, y nos dice a nosotros hoy, llamándonos a la conversión, y decirles a todos que tan solo a una cosa se viene a este mundo: a obsequiar a Jesús con los pequeños sacrificios y ofrendas de cada día en la vida ordinaria, viviendo el momento presente, no del pasado ni del futuro. Cuando vivimos en el hoy de Dios, en la presencia de Dios, como fruto de la conversión, porque hacia allá debe llevar la conversión. Yo no puedo decir que estoy ya convertido, yo no puedo decir que estoy convertido si no he llegado a esta dimensión maravillosa de entregarme al amor de Dios, de abrirme al amor de Dios. Esto es la conversión. Hay un santo que yo amo mucho, también aprecio. Cuando llegué al seminario, hace ya más de 40 años, aunque no lo crean, ya pasaron los años, porque en el mes de mayo Dios me concederá, si Dios me da la vida para de aquí al mes de mayo, que ya está cercano, 27 de mayo, ya estaría cumpliendo, si Dios así lo quiere, 37 años de vida sacerdotal, de la ordenación sacerdotal. 37 años. Así es que se van volando los años. Yo cuando inicié mi vida sacerdotal estuve muy cerca de este lugar. Mi primer destino de sacerdote fue en la Tosanía, Zapopan, y venía a celebrar a México Nuevo, allá en la capillita de México Nuevo. Ahí celebraba la misa hace como 37 años. Así es que, pues, todos estos lugares ya los había caminado. Conocí a varias personas, que a lo mejor algunos de los que están aquí se acuerdan, tal vez alguien, pero cuando nuestro Señor precisamente nos llama a vivir en esa dimensión, qué gran bendición de Dios. Y les comento de este regalo de Dios, le damos gracias a Dios si Dios nos permite llegar a este momento, de agradecerle por estos 37 años, pero me refiero a este momento como un recuerdo precisamente de cuando yo ingresé a la vida, a la llamada de Dios para el sacerdocio. En mis manos llegó un libro, que todavía lo tengo por ahí, desde luego, que se llama Etapas de una búsqueda, donde hablaba en forma así como de autobiografía, la experiencia de el beato Carlos de Foucault, precisamente. A mí desde ese tiempo ya Dios de alguna forma me fue introduciendo en este mundo, en este camino, en esta gracia tan singular. Y es un sacerdote beatificado, muy cercano ya, según tengo noticias, a su canonización. Solamente están esperando la confirmación y la certificación de un último milagro para ser llevado a los altares como santo, ya San Carlos de Foucault. Y a mí me introdujo en el mundo fascinante de la llamada de Dios a la conversión. Es un ejemplo, por eso lo toco ahora, porque estamos hablando de la conversión de cara a la pandemia. Carlos de Foucault era un soldado del ejército francés, capitán del ejército. Y él vivió muy lejos de Dios. Durante su infancia y adolescencia
más sobre todo en la edad de la infancia, fue llevado por su mamá, que era muy piadosa, a que recibiera la primera comunión. Pero resulta de que su mamá parece que falleció después y él quedó solo y se internó en la disciplina militar. Se alejó después de su primera comunión de las prácticas de piedad y entró al ejército. Y ahí en el ejército perdió totalmente la fe y empezó hasta a dudar de la existencia de Dios. Llegó a tener serias dudas, de tal manera que hasta se burlaba de quienes creían en Dios. Y recuerdo que narra él mismo lo narra, que entró alguna ocasión a alguna iglesia y cuando veía las imágenes de los santos, etcétera, se echaba a reír y decía: qué gente tan pobre. ¿Cómo es posible que se pongan a dar culto a un Dios que no existe? Yo no creo en Dios. Y así, él se define como el hombre lleno de arrogancia, de lujuria y de pura soberbia, lejos de Dios. Él mismo lo dice: yo era pura soberbia, yo era pura lujuria, yo era puro rechazo de Dios. Ya cuando él escribe su conversión. Pero finalmente me encontré con Dios. Él después afirma. Ya les voy a comentar algunas frases después de su conversión. Un día, para que veamos lo que es la conversión. La conversión es una gracia, la conversión es un don del Espíritu Santo y tenemos que pedirle intensamente al Espíritu Santo que nos dé el don de la conversión, porque la conversión, urgente llamado de Dios, no es solamente para los pecadores que ordinariamente llevan una vida cristiana, entre comillas así, aparentemente hasta piadosa, pero que no hemos sabido vivir realmente el Evangelio, porque la conversión es llegar a vivir realmente el Evangelio, vivir el compromiso de fe, el compromiso de vida cristiana. Yo escribí precisamente un libro que se titula así: Vivamos nuestras prácticas de vida cristiana que llevan a la total sanación y liberación, diríamos que llevan a la conversión. Y realmente la vida cristiana es una práctica, no es una teoría. Y es de lo que estamos careciendo. Por eso Dios desde el cielo nos está llamando urgentemente a una conversión, a dejar atrás nuestra vida de prácticas externas a una vida de prácticas internas, a una vida de transformación, que esa es la conversión. Ya porque muchas veces podemos decirnos católicos, cristianos, hasta muy de la iglesia y estar ahí en el templo, pero nuestra vida no es una vida evangélica. Todavía hay rencores, resentimientos, odios, críticas, murmuraciones. Yo no le hablo a tal persona, ¿por qué? Porque vieja tal por cual, porque esta otra persona. Hay gente que está formada para recibir la Sagrada Comunión y voltea y dice: ay, ya viene esa tal por cual, y mejor se quita y se va más atrás para no estar cerca de aquella persona, y así va a comulgar. Pues ¿cuál conversión? No ha habido realmente una vida de conversión, porque vives todavía lejos de Dios, porque vives lejos del amor y de la caridad y del servicio. Carlos de Foucault tuvo una luz del Espíritu Santo y precisamente hacia allá es cuando lleva la conversión, cuando nos abrimos a la acción del Espíritu Santo. Y con mucha sinceridad se pone frente a Dios. ¿Y qué le dice Carlos de Foucault? Yo no creo en ti, Señor, pero si existes, haz que te conozca. Ándale pues, ahí empezó todo. Yo no creo, pero si existes, que te conozca. Aquí tocamos un punto muy importante con relación a la conversión. La conversión debe ser un movimiento interno de sinceridad. A Dios le gusta la sinceridad, no le gusta la mentira. La mentira no es de Dios. La mentira y la hipocresía son de Satanás, no de Dios.
A Dios le gusta la sinceridad de vida. Yo puedo ser gran pecador, pero si yo soy sincero y me acerco a Dios con esa sinceridad, soy pecador, Señor. Reconozco mi pecado, pero ten misericordia de mí. No creo, Señor, no creo en Dios, pero si existes, que te conozca. O sea, que tú ilumines mi vida para que pueda llegar a la conversión. Ese es el punto clave, el punto principal. Platicando, yo creo que es interesante compartir, me suena como buen testimonio, me parece muy bien. Platicaba con el padre vicario general de la arquidiócesis de Guadalajara, padre Chu García, y me comentó algo que me pareció muy bonito, relacionado con el señor cardenal don Francisco Robles, nuestro cardenal. Y me comentaba algo que me pareció muy interesante, porque muchas veces criticamos a los obispos y hacemos hasta juicios temerarios de los obispos, cuando tenemos que reconocer la verdad. Y me decía algo muy importante, dice, el señor cardenal tiene un detalle, dice, que a mí me ha edificado, y yo también se los comparto como algo edificante. Dice, el señor cardenal, cuando un hermano sacerdote llega con él, pero llega con mucha sinceridad y le dice, señor cardenal, me equivoqué, cometí una falta muy grave, aquí estoy. Si usted quiere sancionarme y quitarme hasta del ministerio, pues lo acepto. Pero soy sincero y sí hice esto. O sea, porque nada en lo humano nos es ajeno. Somos pecadores y podemos caer en los peores pecados. Dice, y cuando el cardenal ve esa sinceridad, ¿qué le dice? Y se lo ha dicho a algún hermano sacerdote, algunos, hermano, me alegra y me da gusto tu sinceridad. No te voy a quitar del ministerio. Nada más si te quiero pedir que tu conversión sea auténtica y que no vuelvas a lo mismo. Que tu vida cambie. Y te voy a seguir apoyando para que sigas adelante. Tal vez sea prudente que en esa comunidad donde estás ya no estés, porque ya a lo mejor diste un escándalo, te vamos a poner en otro lugar. Pero, si reincides, si no hay una verdadera conversión, si no hay un verdadero deseo de que tu vida ya no sea igual, entonces sí habrá alguna sanción. Pero, y me parece interesante, nunca el señor cardenal ha cesado o quitado del ministerio a un hermano, aun por muy grande que sea su pecado y su falta, si aquella persona es sincera y lo dice con sinceridad. Claro que lo que no le agrada, ni a Dios le agrada, es que alguien vaya con mentiras y queriéndose defender y queriendo negar lo que hizo. Entonces no hay sinceridad. La conversión es un reconocimiento con mucha sinceridad de mi debilidad, de mi pecado. Y Jesucristo el Señor, cuando estaba en la cruz, no le negó la entrada al reino de Dios al ladrón. Aquel ladrón que estaba al lado de Jesús en la cruz, que le dijo, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Y el ladrón le dijo así al Señor, y nuestro Señor le respondió, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque Dios ve con agrado la conversión, la sincera conversión del corazón. Yo me duele haber ofendido a Dios, pero también sé que Dios es misericordioso y me vuelvo a Él de todo corazón. Hay una frase muy bonita de Santa Teresita, volvemos a Santa Teresita, que me parece muy interesante. Ella, Santa Teresita, tenía una gran confianza en el perdón y en la misericordia, que es precisamente lo que se necesita para llegar a una verdadera conversión. Es la confianza en la misericordia de Dios. No confiamos en nuestras debilidades, en nosotros mismos. Confiamos en el poder de la misericordia de Dios. Y Santa Teresita estaba hablando de las gracias que Dios le había dado a su alma. Eso lo escribe en su libro Historia de un alma. Y escribiendo sobre esas gracias que Dios le había dado, dice algo muy importante. Le voy a leer el texto porque me lo sé de memoria, pero el texto dice así. Santa Teresita, son palabras de ella, dice, sé muy bien a qué atenerme con respecto a la confianza
que debo de tener con Jesús, con nuestro Señor. He oído y he visto en el Santo Evangelio lo que hizo con la samaritana, aquella mujer pecadora, lo que hizo con la Magdalena, arrepentida, lo que hizo con el buen ladrón al pie de la cruz. No, dice Teresita, no tengo miedo a el juicio de Dios, porque si yo hubiera cometido aún los más horribles pecados, aún los más grandes pecados, ciertamente Dios en su bondad se ha dignado cuidar mi alma para no caer en pecados grandes, muy graves. Dios me ha cuidado, es por gracia de Dios. Pero si yo hubiera cometido aún los más horribles pecados, no dudaría un momento de volar a los brazos del Señor. Y con esos pecados horribles, aunque hubieran sido muy grandes, con el corazón destrozado de arrepentimiento. Ahí está precisamente la clave de la verdadera conversión. La verdadera conversión es el arrepentimiento, es el dolor de haber vivido lejos de Dios y el deseo de volver al amor de Dios. Esa es la conversión. La conversión no es un sentimiento piadoso y bonito de, ay, ahora sí voy a portarme bien, ay, antes no y ahora sí. Eso no es conversión. La conversión es el sincero dolor de haber vivido lejos de Dios. Y dice Teresita, entonces, con el corazón destrozado de arrepentimiento, volaría a los brazos del Señor. Y aquí vienen las palabras bellas, claves. Y dice Teresita, mis pecados, por grandes que sean, al ser depositados bajo la misericordia del sacramento de la absolución, del perdón, del perdón de Dios, esos pecados caen en el corazón de Jesús como cuando cae una gota de agua en una ardiente hoguera. Qué hermoso. Qué hermoso, ¿no? A mí me da gozo saber eso, ¿verdad? Yo creo que ustedes deben de darle, ¿no? Dios Dios no se fija, no ve, no le interesa el pecado, le interesa la persona, porque por ti murió en la cruz, por ti murió en la cruz. Por eso cuando se le aparece Nuestra Señora a Santa Faustina, la mensajera de la Divina Misericordia, le mandó pintar ese cuadro tan bello de la Divina Misericordia. ¿Y qué le pidió Nuestra Señora a Santa Faustina? Que al pie del cuadro se pusiera aquella frase que deberíamos decirla con mucho amor. Una frase muy bonita. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. ¿A qué nos invita esas palabras? En la vida deberían invitarnos a dar el paso definitivo a la conversión. Dice, yo ya no quiero confiar en mí mismo. Me arrojo en los brazos misericordiosos del Señor. Jesús, yo confío en ti. Y esa confianza nos debería llevar, o nos debe llevar, al perdón y a la misericordia de Dios. Hermanos, yo creo que pues es mucho lo que tenemos que decir, indudablemente, con este tema de la conversión y con todo lo demás. Pero sí es muy importante hacer una llamada urgente a la vida, Estamos por el tiempo ya un poco limitados. Está puesto en el horario a las 11:30 la Eucaristía y continuar después con el retiro. Sí es muy importante que en este momento pues nos vayamos interiormente preparando para ese encuentro, el encuentro con Jesús en la Eucaristía. Quiero hacer una como especie de conclusión de este tema de la llamada a la conversión, refiriéndome a lo que ya había citado de precisamente Carlos de Foucault, que decía que no creía en Dios. Cuando Carlos se encontró con nuestro Señor y que Dios lo llamó,
mediante un sacerdote que se encontró en su camino, que después fue su director espiritual y que le llamó a la conversión y que se acerca, ya movido por la acción del Espíritu Santo, se acerca a recibir el perdón de sus pecados. Y cuando se acercó a recibir el perdón de sus pecados, sintió tan el abrazo del amor del Padre, se sintió tan abrazado que con lágrimas en sus ojos va y se postra ante Jesús en la Eucaristía, y ahí postrado hace a nuestro Señor una decidida conversión, vuelta al amor de Dios, y dice en aquel momento: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. Ya no deseo nada más, Padre, no deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Es el paso definitivo a la conversión. Es el alma que se entrega, sin condiciones. Él, de hecho, hay una afirmación que lo dice muy fuerte: desde que me di cuenta que había un Dios, ya no encuentro otra razón más que vivir para Él, para Él. Cuando yo llego a la verdadera conversión, ya no tenemos una otra razón más que vivir para Dios. Y es lo que vivió San Pablo. San Pablo tuvo una conversión que, como ya lo sabemos, fue tumbado del caballo, como dice. O sea, él iba persiguiendo a los cristianos, y cuando encontró a Jesús, que dijo: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Vivo yo, pero ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Esa es la conversión. La conversión es cuando tú llegas a decir: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esa es la verdadera conversión. No nos engañemos. No puede haber conversión mientras no hay una decisión firme de caminar en Jesús, de vivir en Jesús, de hacer de Él el centro de nuestra vida. Esa es la verdadera conversión. Y hacia allá nos llama el Señor. Ahí en el templo donde yo estoy, en la Inmaculada, que está ahí por la calle Santa Mónica, entre Juan Álvarez y Manuel Acuña, ahí en el centro de Guadalajara, a la vuelta del Santuario de Guadalupe, por los que no saben, luego me preguntan, encontrarán ustedes una colección grande de libros que un servidor ha escrito de distintos temas. Hoy traje algunos que están relacionados con el tema de la conversión. Acabo de hecho de escribir este folleto que se llama Meditación del Santo Vía Crucis por intercesión de nuestra Madre de los Dolores, por la santificación de los sacerdotes. Muy importante hacerlo, récenlo cada viernes, récenlo cada vez que puedan. Necesitamos orar por la santificación de nuestros hermanos sacerdotes, de nosotros los sacerdotes, que también ahí está la clave para que el pueblo se vaya convirtiendo cada día más al amor de Dios. Si el sacerdote es santo, la iglesia se transformará. Un día, haciendo un exorcismo, un exorcista allá en Europa invocaba al santo cura de Ars durante el exorcismo. El santo cura de Ars es el terror de los demonios, así como San José. Cuando el santo cura de Ars se le invoca, los demonios salen huyendo. Y un demonio con mucha rabia en la persona poseída dijo el demonio: si hubiera otros dos como ese, refiriéndose al santo cura de Ars, si hubiera habido otros dos como ese, hubiera perdido mi imperio. Hubiera perdido mi imperio. Fíjense qué importante es la santificación de nosotros los sacerdotes. A mis hermanos, yo les quiero invitar a que tomen toda la responsabilidad y compromiso de orar por los sacerdotes. Este es un Vía Crucis muy bonito. Tal vez no alcancen los que he traído ahora, no trajimos mucho, pero ahí en el templo, a la hora que ustedes puedan, ahí pueden encontrar todo un surtido de lo que Dios me ha regalado a lo largo de mi vida de 37 años. Este es el último que acabo de escribir, pero son
curiosamente, así como parodiando los años, 37 años de vida sacerdotal, de libros son como unos 37 o 38 por ahí, así es que por ahí, pero pueden ustedes ir encontrando ese regalo de Dios, porque no somos nosotros, es Dios el que hace la obra, pero para que se ayuden. En algún momento, en los momentos oportunos, ahí está la mesita para que ustedes se acerquen. Hoy vamos a tener, Dios mediante, cuando se haga la hora santa, vamos a tener la importancia de tener en nuestras manos, los que puedan tenerlo, el número 3 de la hora santa. Son esquemas que yo he elaborado para ayudar a las personas a la sanación y liberación. Y hoy los hacemos delante del Santísimo, a los que pueden ir adquiriendo para tenerlo en sus manos. Y las prácticas de vida cristiana, que es algunos hay ahí, que también son precisamente en esta línea del tema que les acabo de dar, que es el tema de la conversión. Hermanos, pues vamos a hacer este espacio, si quieren unos minutitos sería el baño, o si quieren ir adquiriendo algún librito ahí afuera, con orden, conformados, no amontonados, y que en estos instantes solo lo hagamos como en plan de preparación para volver enseguida para la Eucaristía, para la celebración eucarística. Y luego ya continuaríamos los temas. Que Dios los bendiga. Gracias. También quiero hacerles una anotación. Una de las armas muy poderosas que el cielo nos da es el rezo del Santo Rosario. Al final, después, más tarde, voy a hacer la bendición y exorcismo de los rosarios. También tenemos ahí algunos, pero hacer la bendición y exorcismo y usarlo siempre como un arma poderosa contra las fuerzas del mal.